No tenemos micrófono allá enfrente. Amigas, amigos, nos congregamos para conmemorar el bicentenario del inicio del movimiento de independencia nacional. Estamos aquí para recordar la lucha del pueblo y de sus dirigentes contra el colonialismo y el saqueo económico y sobre todo contra la injusticia. Lo hacemos al mismo tiempo en que los opresores de ahora festejan con un espectáculo frívolo este hecho histórico, usando para ello al principal instrumento de dominación con que cuentan, la televisión. Por el contrario, para nosotros el movimiento de independencia representa un grito de libertad, el llamado de Hidalgo para abolir la esclavitud, el ideal de Morelos por la igualdad y el nacimiento de una república sin discriminación ni privilegios. Venimos a recordar que no fueron los acaudalados de esa época los que siguieron a Hidalgo y a Morelos en su rebelión contra la tiranía. Fueron los pobres, los desposeídos, los indígenas y los peones acasillados quienes hicieron posible esta gesta histórica. En ese entonces, como ocurrió después en el movimiento de reforma y en la revolución, el pueblo tomó conciencia y supo que era más fuerte que quienes se creían amos y señores, que podía liberarse y derrotar a sus opresores. Con ese mismo ideal de justicia y con la esperanza puesta en el despertar del pueblo, hoy los aquí presentes y muchos mexicanos más estamos luchando para derrotar de manera pacífica a la actual oligarquía, al régimen de corrupción, opresión y privilegios que está destruyendo al país y que mantiene a los mexicanos sumidos en el miedo, el temor, la desesperanza, el abandono y la pobreza. Volvemos a expresar con toda claridad que la actual decadencia de México ha sido causada por el predominio de una minoría rapaz, enferma de codicia, a la que no le importa el destino del país y mucho menos el sufrimiento del pueblo.
Por culpa de esta oligarquía, México es un país rico, con pueblo pobre. El gobierno no es más que un comité de políticos y tecnócratas corruptos al servicio de unos cuantos. Un puñado de potentados tiene secuestradas a las instituciones y subordina todo a sus intereses. Son ellos quienes explotan y se benefician de los recursos naturales de la nación, del petróleo, del gas, de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones y de las minas. Aplican una política económica elitista que protege monopolios y castiga a pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Ellos acaparan el presupuesto público, no pagan impuestos, no promueven la creación de empleos, obligan a los mexicanos a emigrar, imponen salarios de hambre y dejan a la inmensa mayoría de los mexicanos sin el derecho a la educación, a la salud y a otros satisfactores básicos. Y como es lógico, por la ambición de este grupo, se ha cancelado el futuro de mucha gente, sobre todo de los jóvenes, y se ha generado el estallido de odio y resentimiento que tiene al país en vilo, en una terrible crisis de inseguridad y de violencia. Este problema se agravó por la irresponsable declaración de guerra contra el narcotráfico y su estrategia fallida, que ha provocado la muerte de alrededor de 30,000 mexicanos, según cifras oficiales, y violaciones a los derechos humanos de la población. Pero lo peor de todo es la prepotencia y el cinismo de esta funesta camarilla. En estos tiempos de mayor sufrimiento para el pueblo de México, no solo no hacen nada por el interés público, sino que siguen saqueando y lastimando con saña a la gente. Como muestras, ahí están el aumento a la gasolina, la entrega de nuevas concesiones a Televisa, la disminución de las pensiones a jubilados, el despido de mineros, electricistas y trabajadores de Mexicana de Aviación, o la inundación de Tabasco, provocada intencionalmente por el desfogue de las presas del río Grijalva para seguir comprando la electricidad a empresas extranjeras. En sus cálculos, este grupo piensa que tiene todo bajo control, confía en su dominio de la mayoría de los medios de comunicación y en que con el manejo de la televisión puede seguir manipulando al pueblo. Incluso ahora toda su apuesta es a imponer mediante la teledictadura al próximo presidente de México. Desde aquí, desde esta plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde los estudiantes del 68 lucharon por la democracia y fueron sacrificados por el autoritarismo del PRI. Desde aquí, desde esta plaza histórica y cultural de México, les decimos a los que se sienten dueños de México que no les será fácil consumar una nueva felonía. Millones de mexicanos